Y de regreso aquí en Mesa Central, transmisión que hacemos en conjunto a través de la señal del Canal 13 y también a través de Tele 13 Radio y todas sus plataformas. Nuestra invitada es Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenas tardes, parece ya, Ramón. 12:18 tiene toda la razón. Toda la razón. Bueno, buenas tardes. Hace 18 minutos que ya hay que decir buenas tardes. Pasa rápido. Muchas gracias por la invitación. Ya, así que aprovechemos el tiempo. Vamos a ir a los temas sectoriales, sin duda, la reforma tributaria, qué pasa con los temas, las proyecciones económicas, el mundo laboral y todo aquello. Pero para cerrar el punto, porque hemos estado, lo ha visto, conversando toda la mañana con el mundo político, también con allí comentaristas de la actualidad política, respecto de los dichos del presidente de la República. Solo para cerrar ese punto, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, ¿cómo afrontan esta situación y esta bajada que algunos dicen, bueno, es que parece que el gobierno se asustó de que está ganando el rechazo y por eso sale a hacer esto desesperadamente? El presidente sale a dar respuesta a consultas que se le han hecho de distintos sectores, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como desde la oposición. Y lo que entrega son certezas. El 4 de septiembre lo que aquí se va a votar es un nuevo texto constitucional. Y si se aprueba, gustosamente como gobiernos trabajaremos en su implementación, en la mayor articulación de derechos sociales. Pero si no se aprueba, se abre otro camino. Y eso es lo que el presidente ha señalado, con toda claridad, entregando certeza y también diseñando, digamos, el camino de lo que hacía a partir del 25 de octubre del 2020, sí, del 2020, el énfasis del pueblo de Chile por tener una nueva constitución nacida en democracia. En el mundo donde usted se mueve, en el mundo del trabajo, del mundo laboral, ¿ha percibido mucha incertidumbre respecto a esto, como que se necesita claridad al respecto? Yo creo que hay mucha expectativa en torno a que en el ámbito de los derechos sociales que consagra el texto propuesto a plebiscitar, se pueda ir avanzando, ¿no? Y que van muy en sintonía con lo que como gobierno también hemos ido comprometiendo en nuestro programa, que recoge la voluntad del pueblo que se movilizó en octubre del 2019 y que ha seguido también abogando por cambios muy fundamentales en nuestra sociedad. No hay que olvidar, Ramón, que todo este proceso en el cual nos encontramos proviene de una profunda fractura que ha vivido la sociedad chilena, donde la desigualdad ha estado al centro y muy persistentemente afectando la vida de las grandes mayorías. Y las trabajadoras y los trabajadores de Chile así también lo han vivido, con salarios que son bajos, con jornadas que son largas y con derechos colectivos del mundo laboral que requieren fortalecerse. Ministra Janet Jara, a propósito de eso, bueno, y del momento económico que estamos viviendo, el gobierno ha planteado una serie de baterías para ir paliando y ayudando a las personas más vulnerables a enfrentar el momento que estamos viviendo. Pero junto con esto, y lo ligo con lo que estábamos conversando anteriormente, necesariamente todo se politiza. Eso es así, le guste a uno o no. Y en el tema, por ejemplo, del bono invierno, también seguramente usted ha escuchado algunas críticas de sectores políticos de oposición que llaman al gobierno a apurarse, a tramitarlo rápidamente, a que salga y que no se dilate esta discusión, porque si no ya no sería un bono de invierno, sino que sería, irónicamente, bono apruebo. Y ahí colocan un poco con la cuña de intervencionismo electoral. ¿Qué se responde a eso? Bueno, lo ha señalado el propio presidente y también los colegas de Hacienda y de Economía, nosotros mismos desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Existen necesidades que las personas de nuestro país están experimentando producto de la inflación, el alza del costo de la vida y también con una mayor carga viral que se ha ido produciendo en el país, ¿cierto? Hemos visto el tema de la enfermedad de los niños. Hay que recordar que este reforzamiento del programa Chile Apoya tiene varios componentes, pero en materia del bono propiamente tal, es responsabilidad del gobierno irse haciendo cargo de las contingencias que las ciudadanas y los ciudadanos enfrentan. Y nuestro espíritu está puesto ahí, en dar dentro de un marco presupuestario fiscal responsable una ayuda para apoyar a las familias que han estado viviendo un alza en el costo de la vida, en el precio de los alimentos, ¿no? Y esta medida, Ramón, disculpa. Está bien, toda la mañana me lo han dicho porque Iván es el titular de este programa. Bueno, yo le quiero decir que a mí a veces me dicen Janet Vega, como la ministra de Desarrollo Social, y a ella Janet Jara. Así que estamos, claro, compensados. Bueno, pero además se complementan con otras medidas que se han ido tomando. Entonces, en realidad vienen con una batería de medidas que el gobierno ha venido adoptando. Por ejemplo, Ramón,
El congelamiento de las tarifas del transporte público regulado. Ujú. Por otro lado, el aporte a la canasta básica de alimentos por las variaciones en el precio, que fue parte de lo que se legisló junto al salario mínimo. Otro ejemplo, ahora el 30 de agosto se reajusta la segunda parte del salario mínimo. ¿Se acuerda que Sí. el salario mínimo sube a 400.000 pesos? Una primera parte se reajustó en mayo y la segunda parte viene ahora en agosto. Entonces vienen como parte de una batería de medidas que se han ido adoptando, y en este caso el bono de 120.000 pesos extraordinario de invierno, denominado también en el marco del programa Chile Apoya, que va a llegar a 7,5 millones de hogares, sin duda va a constituir una ayuda. Evidentemente, mientras antes logremos avanzar en el Parlamento, va a estar antes pagado. Clarifíqueme una cosa, porque también ha habido dentro de la discusión pública o de las críticas o el debate el hecho de señalar que el gobierno cambió de idea al camino, al andar, porque el presidente habría manifestado en algún instante su oposición a algún tipo de IFE o algo parecido y que después termina apareciendo este bono. ¿Qué se responde a eso? ¿Si hubo una variación o lo que pasa es que son instrumentos distintos? Son instrumentos distintos. Efectivamente, el presidente señaló que no estaba por transferencias de orden universal a toda la población, entre otras cosas por lo que ocurrió, ¿no? La situación inflacionaria, que de alguna manera también, si bien tiene muchos elementos externos o de consideraciones de orden internacional, también tiene que ver con temas de consumo que se produjeron a raíz de la mayor cantidad de transferencias monetarias que hubo el año pasado, los retiros y los IFE universales. Y por tanto, hoy día lo que se hace, ¿cierto?, es ponerse en la situación de aquellas familias que son las que más requieren ayuda, pero además, dentro de un marco presupuestario responsable, digamos. Tenemos que convivir en un equilibrio con ambos temas. Yo creo que lo peor que puede hacer un gobierno es cerrar los ojos ante los problemas que enfrenta la población y las dificultades. Y hoy día lo que se busca en este bono de invierno, junto con otra batería de medidas que también, como iba señalando, por ejemplo, tienen que ver con el tema de las cuentas de electricidad, con el subsidio a la parafina, con los aportes que se han hecho al fondo del MEPCO, también, es ir contribuyendo a poder pasar de una mejor forma esta situación. ¿Por qué se habla de política responsable también, fiscal responsable? ¿Por qué habría que descartar, ministra, que este apoyo, aunque sea más focalizado, no tenga ninguna repercusión en el tema inflacionario, que es el que se quiere mantener a raya? ¿Es por los montos? Porque es mucho menos que el IFE, por ejemplo, que era universal, o por otro tipo de razón. Efectivamente, tiene que ver con la cantidad de dinero, ¿cierto?, que se pone a disposición, y el ministro Marcel lo ha señalado de forma bastante clara, ¿no? Estamos hablando aquí de un impacto de la inflación muy bajo, que no es comparable con lo que fueron los IFE universales, porque tenemos que hacer el esfuerzo que se indicaba, ¿no? De hecho, señala el ministro Marcel en una columna que ayer salió publicada en un medio de prensa, donde se expresaban además persistentemente muchas opiniones al respecto, que este bono, Chile Apoya, ¿cierto?, podría influir hasta en un 0,12% en la inflación, digamos. Eso significa que en realidad en vez de estar en 12,5 pasaríamos a 12,6, pero es un efecto en la inflación interanual, para ser precisa, digamos. Pero efectivamente eso es un impacto bajo respecto de la necesidad que se tiene hoy día en relación a que las personas también puedan contar con un apoyo desde el Estado. Mire, ocurre, Ramón, que nosotros tenemos una situación en la cual, por un lado, ciertos sectores políticos nos piden que no, o nos critican, digamos, porque podría haber inflación a partir del bono. Pero por otro lado, esos mismos sectores, y nos pasó en la discusión parlamentaria, solicitan que el bono sea más alto o llegue a más personas. Entonces hay un contrasentido en la lógica de lo que se discute, ¿no? Desde la perspectiva de la protección social que requieren las personas, sin duda esta ayuda va a servir para poder paliar todos los fenómenos que estamos viviendo, pero que además se complementa con otras medidas. Es indudable que ni un bono por sí solo resuelve la situación de una familia, sí ayuda y apoya, pero también es indudable que una persona no va a dirigir su voto hacia una u otra opción, a aprobar o no en función de un bono. Porque
Claro, lo que uno entiende que se trata de evitar es que estemos en el peor de los mundos, que por un lado se entregue un apoyo y que luego se lo coma toda la inflación. Entonces, ahí Sí. quedaríamos en raya cero. Por eso tenemos que también continuar con las medidas, ¿cierto?, que han tratado de ir haciendo que nuestra economía vaya saliendo de esta situación en la cual se sobrecalentó, ¿no? Y para eso tenemos que ir tomando distintas, diría yo, elementos de los que van surgiendo dentro del desarrollo económico, laboral, en mi caso, desde la cartera que me toca encabezar, que vayan contribuyendo a que las personas puedan ir pasando esta situación de una forma que sea menos costosa en términos familiares, personales, colectivos, ¿no? Dando apoyo, pero también cuidando que la inflación no se dispare. Ahora, sobre eso, sobre el tema laboral, las proyecciones que se han entregado en los últimos días respecto de la economía en general muestran unos números que hacen que la economía se vaya enfriando hacia el próximo año, ¿ah? Y la pregunta es cuánto efecto podría tener en el empleo eso, ministra, en su sector. Mire, le cito la encuesta del INE, que es, en donde se señala que seguía aumentando la creación de empleo, pero en un ritmo menor, que se ha desacelerado un poquito aquello. Y el índice de avisos laborales de Internet del Banco Central muestra una caída en junio de 12,8% respecto del mes anterior en ofertas laborales, que estaría un poco en sintonía con ese un poco de enfriamiento. ¿Hay algo de eso? ¿Ustedes lo perciben y qué se puede hacer al respecto? Bueno, estamos yo creo en un momento muy importante para la recuperación del empleo y sobre todo el empleo de calidad. De alguna u otra forma, después de la pandemia, se empezó a recuperar el empleo, diría de una forma bastante rápida, pero ciertos sectores fueron quedando rezagados, ¿no? Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años y mayores de 55. Y por eso el presidente Gabriel Boric determinó también dentro del programa Chile Apoya, Ramón, y en esta segunda... Recuerda usted que la primera parte del programa Chile Apoya la lanzamos apenas entramos al gobierno, sí, y ahora se hace este reforzamiento. En ambos casos el presidente Gabriel Boric ha decidido extender el IFE laboral precisamente porque hay una necesidad de formalizar empleo y por otro lado también de promover la generación de nuevos puestos de trabajo. Estamos monitoreando permanentemente los índices de empleabilidad. Hay estimaciones de distintos economistas, digamos, hoy día viene una nota muy interesante acerca de cómo se ven las proyecciones que plantea el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, David Bravo, pero lo cierto es que Chile tiene una economía en la cual la empleabilidad es bastante resiliente, ¿no? Y tenemos una economía que esperamos que con desaceleración y todo sea un efecto a corto plazo y que podamos, por cierto, mantener los niveles de empleabilidad y de ingresos salariales permanentes que las personas requieren para un buen vivir por un tiempo importante. Ahora, si me permite agregar, junto con aquello, tenemos que desafiarnos como sociedad a mirar también las condiciones de desempleo, las condiciones salariales, las condiciones de jornada, las condiciones de los derechos de los trabajadores individuales y colectivos. Y en eso seguramente vamos a encontrar herramientas que hagan más atractivo el empleo formal. A propósito de eso, el proyecto de 40 horas, ¿cuándo se va a presentar? Y si nos afecta a esto, porque algunos dicen, claro, pero dentro de todo este panorama, incorporar una situación como esta es compleja. Mire, ¿Lo ha escuchado usted, no es cierto? Sí, claro. Nosotros primero contarle el proceso, Ramón. Nosotros hemos estado llevando adelante las mesas técnicas y nos hemos reunido con cerca de 180 organizaciones de empleadores, de trabajadores y de centros de estudio, que han estado muy atentos a participar del debate, con temas relacionados con la reducción de la jornada a 40 horas, con temas relacionados con la gradualidad de esa reducción, con otras medidas que puedan ir en apoyo a la pequeña y mediana empresa, con adaptabilidad, con jornada excepcional. O sea, se ha dado todo un debate muy rico y que va a ser el presidente quien informe prontamente cuándo se va a presentar el proyecto de ley. Y yo le iba a apurar. Sí, pero ese es un anuncio del presidente pero no está archivado, no está guardado. No, estamos trabajando permanente. De hecho, el 14 de julio terminamos las mesas técnicas. Hace 2 días atrás, que sesionaron además en todo el país, y tenemos el convencimiento que este es un proyecto que le va a hacer bien a la sociedad chilena. Le va a hacer bien. Imagínese, permítame contarle algo, Ramón. Usted sabe que estamos entregando los sellos 40 horas. Sí. Bueno, yo le conté a algunas empresas, sí, ¿no? Por ahí algo. Por ahí algo, claro.
Muchas pequeñas y medianas empresas mayoritariamente han postulado, pero cada vez que nos reunimos y entregamos un sello, le preguntamos a los trabajadores para qué les ha servido esto de tener una hora menos al día de trabajo o una hora más para vivir. Y nos cuentan distintas cosas, pero quiero solo traer a colación 2 cosas que nos han dicho. Una de ellas, una trabajadora de una empresa que ayer entregamos el sello, nos dijo: ahora cuando me voy en micro a mi casa, alcanzo a irme sentada. Antes salía a la hora del taco completo y por tanto iba de pie un largo trayecto en micro. Y eso es de una humanidad, de un sentido de realidad, además de lo que se vive a diario por parte de los trabajadores, que nos tiene que llamar a reflexionar. Otra trabajadora: no, yo en realidad desde que hay 40 horas en mi empresa, no es que me vaya antes y a lo mejor pudiera hacer alguna otra actividad recreativa o descansar, que es absolutamente necesario y legítimo, y es un derecho además, sino que lo que nos indicó es que yo me voy un poco más tarde a trabajar y eso me permite dejar a mi hijo desayunados y preparar las colaciones y quedarme yo tranquila con eso. Entonces, esas cosas, esa sociedad que construimos y que se fractura, ¿cierto?, en el momento del estallido social y que hoy día busca un nuevo pacto social y que va a plebiscitar el texto de una nueva constitución el 4 de septiembre, tiene que ser una sociedad que nazca, que nos haga personas más amables. Nadie merece vivir así. Ministra, antes que se nos vaya el tiempo, porque así pasa volando, pero algo sobre el proyecto de reforma tributaria, que es muy importante para cumplir con los compromisos del presidente Gabriel Boric. Sobre un punto en particular me gustaría que si se puede detener para explicarlo y despejarlo de una vez, porque sí se ha explicado que cambia la tributación para un pequeño sector, que es el 3%, ¿no es verdad? Al que le cambia un poco las reglas del juego, estoy hablando de la operación renta y todo aquello. Pero hay el punto de los arriendos, que no sé si usted se ha dado cuenta que ha generado mucho ruido. Dicen, bueno, pero eso afecta a la clase media, ¿por qué necesariamente yo, que tengo una segunda entrada, me van a cobrar un impuesto por esto? ¿Hay alguna forma de señalar que eso tal vez es revisable o como está planteado tal vez falta información para entender el real efecto que tiene, ministra? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que esas materias no son competencia de este ministerio. Lo sé. Sin embargo, me gustaría referirme a lo que han dicho mis colegas, mi colega de Hacienda, Mario Marcel, ¿no? Hoy día están grabados los arriendos, Ramón. Están grabados los arriendos. Desde la tercera vivienda para arriba. Están grabados los arriendos y lo que hace, el proyecto de ley hoy día es limitar la exención del DFL2, ¿ya? Y que es un DFL, un decreto con fuerza de ley que se dictó en su momento para promover la compra de la primera vivienda. Pero se han ido produciendo situaciones en las cuales hay personas que tienen más de una vivienda. Ahora, ¿qué es lo que sí viene en un directo beneficio de la clase media? También en materia de arriendos. Es que hoy día esas personas van a poder descontar de su base de impuestos, de lo que uno declara en abril, lo que paga en arriendo, hasta por la suma de 450.000 pesos. Entonces es un debate interesante, seguramente. Como gobierno sabemos que los debates que se dan en el Parlamento siempre hay espacio para hacer mejoras. Los parlamentarios hacen una contribución importante en ese sentido, pero para precisar, no es que el gobierno esté grabando los arriendos en la ley de impuesto a la renta están grabados. Lo que hoy día hay es el derecho a una rebaja, ¿cierto?, de la base imponible, como señalaba, de los impuestos personales, una rebaja que no existía. Por eso el ministro Marcel también ha dicho, esta es una reforma que beneficia a la clase media. Ahora, de la raya para la suma, si me permite un comentario, la reforma tributaria en nuestro país es muy necesaria, entre otras cosas, Ramón, para poder hacer una reforma previsional que le traiga mejores pensiones a los jubilados de nuestro país y también a las futuras generaciones. Tenemos importantes temas que resolver como sociedad y la reforma tributaria, va a traer sin duda ingresos que nos permitan ir abordando estos derechos sociales que han estado postergados durante mucho tiempo sin resolución. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en Mesa Central. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias por haber venido.